por los acontecimientos históricos que ha vivido diferentes países que han tenido dictaduras, que han tenido manejos malos en la política, se provee que en un tiempo se salga de tal condición. Y por eso es fácil desde esta postura y decir, viene una profecía en la cual Dios va a librar el pueblo de Venezuela, va a librar al pueblo de la dictadura, va a venir un nuevo resurgir, va a venir un nuevo levantar, Dios va a levantar profetas genuinos, Dios va a levantar gente que predique, gente con pasión a la palabra de Dios, gente que pueda darle la nueva alegría, la nueva sonrisa a ese pueblo. ¿Por qué? Porque es la proyección lógica de algo que se espera y que algo que podría ocurrir. Pero si Dios realmente quiere hablar a través de la boca de alguien, si Dios realmente quiere hablar a la boca de un profeta, ¿por qué no menciona un tiempo específico en el cual la profecía va a cumplirse? Lo primero es que quiero que oremos por Venezuela, que nos unamos todos en oración, que cada persona creyente o no creyente, si tiene fe en Dios o no, nos unamos como una sola voz y clamemos por dicho país. Hace años ese país está atravesando una situación difícil, la cual ha reclamado su libertad, por la cual quieren ser un país democrático y fuera de cualquier régimen o dictadura. Ese país ha sufrido muchas muertes, ese país ha sufrido muchos descensos de vida, a la cual muchas personas han tenido que salir de su país a buscar una mejoría de vida porque su país no tiene tal oportunidad. Hace años se pensaba que había una resignación porque no se escuchaba tanta la voz de ese país. Pero a medida que se acercaron las elecciones, se volvió a despertar una luz, una esperanza en la cual el país podía cambiar, de que había muchas posibilidades de que algo diferente podía suceder. Quizás muchos pensarán qué ilusos, qué falsa ilusión de creer que una dictadura podría salir a partir de las urnas, pero nunca podemos matar la esperanza de que alguien sueñe de que las cosas pueden ser diferentes. No podemos salir como propulsores de que las cosas no van a suceder, porque cuando hay fe, cuando hay esperanza y sobre todo cuando las personas creen en Dios, hay algo que Dios puede hacer. Dios puede cambiar cualquier resultado. Y pido las oraciones siempre, permanentemente, porque yo sé que un día Dios hará la obra. Sobre todo, Dios está a favor de Venezuela. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que ese país esté viviendo, mándale esto a alguien y dile, Dios pelea a tu favor, Dios pelea por Venezuela y la palabra de Dios se va a restablecer. Este video es para darle fortaleza y ánimo y entender que todo va a estar bien si creemos en Dios. Y usted dirá, es difícil no vivir, usted dirá, es muy difícil para los que viven allá, es fácil desde afuera. Pero desde aquí creemos y apoyamos en oración a nuestros hermanos de Venezuela. La intención de este video me llamó la atención bastante profecía que he visto últimamente en las redes sociales sobre dicho país. Y es bien cierto que cuando Dios habla hay un cumplimiento y cuando Dios dice que va a acontecer algo, dichas acciones se establecen porque Dios no es un Dios de mentiras. Dios lo que dice lo cumple y todo el mundo lo tiene que ver manifiesto. Pero hay muchas personas que a través de las olas se levantan con profecías y aseguran que Dios le habló cuando realmente Dios no ha dicho nada, dando falsa expectativa y falsa esperanza. Y que más bien no creer en que Dios puede libertar un país, no creer en que Dios puede hacer algo. Sí lo creemos, pero es la voz de Dios con certeza. Y llamaba mi atención algo que veía en estos días en las redes sociales y fue las predicciones que hacían unos dibujos animados llamados Los Simpsons. Estos hacían predicciones o hacen predicciones de aquellas cosas que van a suceder y cualquier persona que ve estas predicciones podían verlo como algo de tipo profético o profecía porque realmente se acierta en un orden específico de lo que va a suceder. Pero viendo esta discusión entre alguien creyente en Dios y esta persona tenía la postura de que los Simpsons habían predecido más cosas que la Biblia y él le había dicho que no, que la Biblia es más certera, realmente la voz de Dios es más certera que cualquier voz del ser humano, por más inteligencia que tenga. Estamos de acuerdo con eso. Dando hechos históricos que han pasado por esos dibujos animados, se podía ver se podía ver los certeros que eran en sus predicciones. Se podía ver
el cálculo que hacían con la proyección. El argumento que traía esta persona fue lo siguiente, que estas personas eran científicos, matemáticos, y ellos tenían una proyección hacia dónde iban a ir ciertas cosas. Si es más bien decir que si, por ejemplo, hay una proyección de un teléfono, se provee que ese primer teléfono es análogo y luego alguien con suficiente capacidad de pensar intelectualmente dice, en próximos años va a venir tal teléfono inteligente con pantalla touch y pueden decir que con precisión un aproximado de años que la cual va a suceder de 10, 15 años. Y si dicen 10 o 15 años, dentro de esos años podría manifestarse dicha acción y coincidir en lo que se prevé por las proyecciones de las cosas que van a suceder. En los próximos años vendrán vehículos voladores, vehículos que funcionen con electricidad. No existían en el momento, pero se puede hacer una proyección hacia dónde va por la tecnología y por los avances que ha tenido la ciencia en los últimos días. Y ya por esa proyección se puede entender hacia dónde va el sistema de la tecnología. Por ejemplo, se podría crear un producto que pueda retardar lo que es la pérdida de color del cabello y ponerlo en un dibujo animado, y es la proyección por lo que va la ciencia que puede determinar qué avances pueden ocurrir en tal tiempo mediante a la ciencia, mediante a cálculos matemáticos, ya que los cálculos matemáticos son exactos y en su mayoría de casos dan exactitudes. Son pronósticos mediante la ciencia que determina ciertos conocimientos por los rumbos y por las señales que dan los avances científicos. Se puede determinar qué cosas podrían acontecer en tal tiempo. Y usted dirá, pero las predicciones de la fecha, no se menciona fecha como tal. Se menciona cosas que podrían ocurrir. No dice, en el 2024 va a ocurrir tal cosa. En el 2028 va a ocurrir. No se dice que se crea un episodio en la cual se puede manifestar y ver lo que puede acontecer. Dicho esto, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto que estás hablando con la profecía? ¿Qué tiene que ver esto con los acontecimientos proféticos de revelación de lo que Dios hará con el país de Venezuela? Son acontecimientos de que muchos utilizan esta palabra para generar cierto tipo de interacción o cierto tipo de movimientos de algoritmo, para decir que ellos tienen la verdad de una profecía o de algo que Dios les reveló, dando a entender que un país en angustia, gente con la ansiedad, gente con la pasión de ver su país cambiar, de ver cómo Dios mete su mano, podrían empezar a dar profecías que no tienen que ver nada con el orden de Dios. Hay cosas que ocurren que a nuestro entendimiento podríamos interpretar que Dios no está en control, que Dios se olvidó de un pueblo, que Dios no está a favor de un pueblo. ¿Por qué? Pude ver en un comentario de mis redes sociales, en la cual subí una bandera de Venezuela, subí un video apoyando la libertad, apoyando el levantamiento del pueblo. Y una persona estaba llorando dentro del video y alguien puso en los comentarios, de nada sirvieron las lágrimas. ¿Por qué puso que de nada sirvieron las lágrimas? Por la condición en la cual se encuentra el pueblo hoy. Se entiende que Dios no ve el sufrimiento. Se entiende que Dios no escucha a ese pueblo que está clamando por un cambio. Y no es la visión, no es el norte. Dios sí escucha a su pueblo. Dios sí escucha a los que le claman y a los que le llaman, y Él sí lo defiende cuando nos mantenemos creyendo. Pero ¿qué pasa? Que la profecía certera de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Las profecías de Dios tienen tiempo de ensanchamiento. Las profecías de Dios se manifiestan en el tiempo correcto, y cuando Dios da una profecía, y más de términos urgentes, Dios tiene la capacidad de dar fechas límites o decir el tiempo exacto en la cual se va a manifestar, porque es una necesidad urgente. Por ejemplo, Dios podía decir, tal personaje va a morir en 10 años. Y quizás por el clamor o por el ruego que se manifestó en la Biblia, va a morir en 15 años. O sea, hay un cálculo específico a la cual una profecía se va a cumplir. Hubo un profeta en la Biblia que también dio una profecía a una mujer que no tenía hijos, y le dijo, el año que viene, a esta misma fecha, darás un hijo varón, dando a entender, tengo la autoridad que Dios me dio para un caso de dolor,
un caso de extrema dificultad y quizás ella entendía que no lo necesitaba, pero realmente sí era algo que necesitaba, aunque no lo hubiera declarado. Y así mismo, como Dios había dicho, pasó el año del cumplimiento y ese hijo varón se manifestó. Pudieron ver la evidencia de Dios. ¿Y por qué digo que las profecías, muchas profecías acerca del pueblo de Venezuela son cálculos matemáticos o cálculos de ideas, de proyecciones a futuro que podían ocurrir? Porque simplemente veo muchas profecías de decir, Dios va a libertar a Venezuela, Dios lo va a librar del cautiverio, Dios lo va a volver a resurgir, de la ceniza se va a levantar Venezuela, Dios va a acabar con la dictadura, Dios va a acabar con esa opresión, con ese sufrimiento venezolano, con esa gente llorando, con esa gente de amargura. Dios va a acabar con eso. Esa es la proyección que se prevé, porque cada pueblo ha pasado transiciones políticas, cada pueblo ha vivido momentos de escasez, momentos de dificultad, momentos de hambruna, momentos en los cuales tienen sus males su manejo políticos muy errados y muy malos, y podíamos interpretar como que se provee que un día saldrán de ahí, es la palabra, por los acontecimientos históricos que ha vivido diferentes países, que han tenido dictaduras, que han tenido manejos malos en la política. Se provee que en un tiempo se salga de tal condición. Y por eso es fácil desde esta postura y decir, viene una profecía en la cual Dios va a librar el pueblo de Venezuela, va a librar al pueblo de la dictadura, va a venir un nuevo resurgir, va a venir un nuevo levantar, Dios va a levantar profetas genuinos, Dios va a levantar gente que predique, gente con pasión a la palabra de Dios, gente que pueda darle la nueva alegría, la nueva sonrisa a ese pueblo. ¿Por qué? Porque es la proyección lógica de algo que se espera y que algo que podría ocurrir. Pero si Dios realmente quiere hablar a través de la boca de alguien, si Dios realmente quiere hablar a la boca de un profeta, ¿por qué no menciona un tiempo específico en el cual la profecía va a cumplirse? ¿Por qué no dice en tal año o en tal mes o en tal fecha esa profecía se va a cumplir? ¿Por qué no dice en tal fecha el pueblo venezolano va a salir de tal opresión, de tal llanto, de tal amargura? Dios conoce el tiempo, presente, pasado y futuro. Dios se provee de hombres que buscan su intimidad, que buscan su rostro. ¿Por qué Dios no manifiesta esto? Y usted dirá, predicador, hay miles de videos en los cuales proyectan que Dios lo va a hacer, pero ¿cuándo Dios lo hará? Un pueblo que está llorando, un pueblo que está diciendo, yo quiero ver mi libertad, no puedo ver mi familia, familiares no pueden regresar a su país. Otros tienen que salir y abandonar a los suyos llorando con lágrimas al ver lo que está pasando en su país. Pero Dios es real. Dios lo va a libertar. Claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios puede traer la sonrisa de nuevo a ese país y a los países que están sufriendo de diferentes males. Dios lo puede hacer. La pregunta sería de muchos, ¿por qué Dios no lo hace? Porque simplemente hay cosas que hay que hacer para que Dios mire a un pueblo. La humillación, orar, buscarlo, reconocer los males, postrarse delante del Creador. Dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillare, por lo cual mi nombre fuera invocado, yo miraré y sanaré su tierra. Dios puede sanar el pueblo de Venezuela. Y usted dirá, pero hay grandes hombres de Dios que tú no te puedes levantar contra ellos porque Dios lo usa más que a ti. Y Dios realmente lo usa y yo tengo conciencia de eso. Que Dios le dio una palabra y que Venezuela volverá a brillar. Y que Dios lo va a hacer. Y que Dios lo va a restaurar. Las cenizas se volverán a levantar. Yo lo creo. Pero te estás contradiciendo. No, es que el problema es que el tiempo va a dar la razón de lo que Dios habló. Porque esos predicadores usados por Dios, que saben que Dios los reveló, dicen muy pronto, le queda muy poca temporada a los males que está viviendo este país. Y Dios lo va a hacer. Esas palabras son concretas, en la cual no pasará un año, o no pasarán 2 años, o no pasarán 3 años, en la cual Dios hará algo. Son palabras reales de parte de Dios. Y todos queremos que Venezuela sea libre. Todos queremos que Venezuela vuelva a brillar. Todos queremos que Venezuela vuelva al despertar de lo que era. A la paz, al amor, a la armonía. En tener libertad en estudiar, deseo de superación. Deseo de ver la sonrisa de los niños, la sonrisa de sus familiares, volver a abrazar a sus seres queridos. Todos queremos eso y clamamos y oramos porque Dios lo haga.
Pero dejemos de inventar profecías acerca de ese pueblo que está sufriendo o acerca de demás cosas que están pasando con diversos países. Soy de los que cree que Dios va a levantar a Venezuela y que volverá a haber un resurgir y que Dios lo va a hacer. Pero no digo que Dios me profetizó, que me soñé. Yo creo en que un Dios liberta y que un Dios hace. Y yo honro a lo que Dios le habló de parte de que va a libertar a Venezuela. Yo honro, porque el tiempo dará la razón si realmente Dios habló. Y los ungidos de Dios que son respetados en esta nación, no estoy mencionando los ungidos que son respetados, que han dado evidencia de que son hombres de Dios. Esas personas tienen credibilidad de que Dios lo va a respaldar. Es aquellos que se levantan por una ola de sonido, por simplemente encajar en el montón y buscar view. Y yo creo que Dios levantará a Venezuela y nos unimos en oración para ver ese pueblo levantarse nuevamente, salir a trabajar con deseo, salir y abrazar a su familia con orgullo. Y Dios levantará a Venezuela de tal manera que esta historia solamente se contará como testimonio de la grandeza y de la mano de Dios sobre Venezuela. No estoy aquí para decirte que me soñé y que me acosté y que Dios me reveló una voz profética de que Dios levanta a Venezuela. Estoy creyendo a un Dios que cuando clamamos y cuando esperamos en Él, podemos ver su respuesta. Así que Dios liberta a Venezuela, y cualquier venezolano que esté viendo este video, fuerza, sigue luchando, sigue peleando, no te detenga, porque Dios lo hará. Y quiero que en esta hora nos unamos en oración y oremos por dicho país. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartirlo con alguien. Es de mucha bendición. Dale me gusta a este video para que YouTube pueda seguir recomendándolo a alguien que necesita entender que Dios va a levantar a Venezuela y que volverán a brillar en el nombre poderoso de Jesús. Y que Dios está con ustedes y que Dios no se ha olvidado de ustedes. Por más difícil que estén atravesando el momento, crean que Dios va a extender su mano sobre ustedes y verán su mano benéfica obrar a su favor. Padre, en esta hora te pido por Venezuela. Nos unimos a nuestros hermanos venezolanos. Cúbrelo, guárdalo, protégelo, libértalo, Señor. Pasa tu mano, Señor, a ese pueblo que está llorando, ese pueblo que está sufriendo por deseo de libertad. Fortalece a los que están luchando, a los que no se han unido, Señor. Dale el sentir, ponle ese despertar, que ellos puedan entender que viene una Venezuela libre, que viene una Venezuela donde Dios va a hacer cosas grandes y que ellos podrán ver la mano benéfica obrar a su favor. En el nombre poderoso de Jesús. Y nunca olvide esta palabra. No hay mentiras en la profecía que Dios habló. Si Dios habló la profecía a través de la boca de un hombre de Dios, viene el cumplimiento sobre Venezuela. Pero aunque otros le estén inventando, no significa que Dios no va a levantar a Venezuela. Sí viene libertad para Venezuela. Y sí viene levantamiento. No se detengan, sigan luchando, porque Dios está a su favor. Bendiciones.